Buenas tardes. Agradecemos a todos los presentes su participación y haberse conectado en este espacio generado desde la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, en conjunto con una iniciativa desarrollada y denominada CUSCU, que Unimagdalena sepa lo que Unimagdalena hace, ejecutada en alianza con el programa de Ingeniería Electrónica de nuestra Casa de Estudios Superiores. En la tarde de hoy presentaremos la conferencia denominada Detección de Virus usando sensores, a cargo del ingeniero magíster Einer Castro Gutiérrez. Precisamente este espacio es presidido por el director del programa de Ingeniería Electrónica y a quien invitamos para dar unas palabras de instalación. Bienvenido, ingeniero Ronald Martínez Aguavara. Muchas gracias, Maura, muy amable. A continuación, escucharemos la conferencia titulada Detección de virus usando sensores, a cargo del ingeniero magíster Einer Castro Gutiérrez, quien es máster en ciencias en diseño de sistemas microelectrónicos y actualmente desarrolla sus estudios de doctorado en tecnología con énfasis en ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de Purdue. Entonces, sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro ingeniero invitado en la tarde del día de hoy, Einer Castro Gutiérrez. Adelante, profe. Buenas tardes, ¿me escuchan? Profe, no lo estamos viendo. Ahora sí. Ya inicié el video. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, ingeniero. ¿Sí se escucha bien, profe? Ok, bueno, entonces muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a hablar un poco de mi investigación aquí en la Universidad de Purdue, en mi doctorado. Y mientras yo voy hablando, pueden hacer sus preguntas en el chat de Facebook Live y me las van transmitiendo por acá, y si yo puedo las voy contestando en el camino o al final. Entonces me gustaría que la charla fuera más participativa y no hablar yo solo hasta el final. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Listo? ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe, sí se observa. Sí, profe, se ve bien. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar un poco de sensores y al final vamos a aterrizar en unos sensores para detección de virus. Un tema muy actual, ya todos sabemos, ¿no? Ya me imagino la pregunta que tienen y les tengo respuesta para la pregunta que todos tienen. Bien, un poquito de lo que yo he hecho aquí en la Universidad de Purdue. Yo llevo aquí 2 semestres completos, estoy en el tercer semestre, y aquí está un resumen de lo que he hecho mientras yo he estado acá. En primer semestre empecé a estudiar un tipo de sensores que se llaman sensores interdigitales. En el segundo semestre, siguiendo la línea de los sensores interdigitales, pero ya de forma más específica, en detección de metales pesados en agua potable, porque al principio del primer semestre fue una cosa más general. Y ahora en el tercer semestre estoy, además de seguir con la línea de detección de metales pesados en agua, estoy iniciando la línea de sensores para detección de virus. Entonces, esta es una línea nueva, apenas la acabo de empezar hace solamente un mes. Todo esto, digamos que estoy aprendiendo, ¿no? Estoy aprendiendo y bueno, entonces el profesor Ronald me pidió que la conferencia la aterrizara más en este último tema, porque bueno, es de actualidad, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es, voy a resumir un poco lo que he estudiado de sensores interdigitales y nos saltamos enseguida a sensores para detección de virus. ¿Ok? Bueno.
Ay, no. Ok, entonces, un sensor interdigital, pues es un sensor como el que ven en la figura. Es un sensor que se llama interdigital porque tiene como unos dedos que están intercalados, ¿ya? Esos dedos no tienen conexión uno con el otro. Básicamente es un sensor capacitivo. Entonces, cuando uno le da, energiza este tipo de sensores, pues se crea un capacitor, una capacitancia entre los dedos del sensor y básicamente lo que se mide es la impedancia del sensor y esta impedancia cambia cuando se coloca algo encima del sensor o al lado del sensor. Entonces, son muy baratos de construir. Acceden a la muestra por un solo lado, entonces eso es muy bueno porque en algunos tipos de sensores capacitivos la muestra tiene que quedar en la mitad del sensor y eso a veces no es posible si la muestra es muy ancha o muy grande, no es posible. Estos sensores son muy buenos para utilizarlo en el sitio, o sea, en el sitio de trabajo, son muy fáciles de conectar con microcontroladores. Y la idea de estos sensores es que sirvan para dispositivos que se usen de forma portátil, que se usen en el campo de trabajo, ¿ya? Aquí en la figura que vemos, vemos un sensor interdigital comercial. Este sensor lo venden. Si ustedes quieren, lo pueden comprar. Aquí hay un link hacia Amazon. No sé, ¿pueden ver la página web? Bueno, ojalá la puedan estar viendo. Y Sí, profe, entonces sí se este aprecia. sensor, miren, vale $12 cada uno. Ok, vale $12 cada uno, pueden comprar mínimo 10 y se puede utilizar en lo que ustedes quieran. Les comento, esto es oro, la mayoría de estos sensores se hacen con oro. Y bueno, aquí valga la aclaración, no se hacen con oro porque el oro sea el mejor conductor. Entonces, mis estudiantes ya saben que el oro no es el mejor conductor porque no lo es. Si uno va y busca las tablas de resistividad, el oro aparece de tercero. El mejor conductor es la plata. Pero estos sensores los hacen con oro porque el oro es un material muy resistente al óxido. Y recuerden que estos sensores van a estar trabajando en el sitio, o sea, van a estar con mucha humedad, con condiciones extremas. Y el oro es muy resistente al óxido. El oro se oxida de una forma no destructiva. En cambio, el cobre se oxida de una forma destructiva. Entonces, por eso es que se usa oro, no porque sea el mejor conductor, que no lo es. Entonces, ya saben, el oro no es el mejor conductor. Si ustedes se van con ese dato de mi conferencia, me quedo satisfecho. Ok, entonces seguimos. Bueno, una de las ventajas de estos sensores interdigitales es que se pueden hacer de todos los tamaños. El que veíamos antes era un microsensor. La distancia entre los dedos podría estar del orden de los micrómetros, pero uno lo puede hacer de cualquier tamaño, incluso usando baquelitas normales con las que hacemos circuitos electrónicos. Por ejemplo, miren las figuras, todos estos sensores que vemos ahí son sensores interdigitales hechos con baquelita. Los podemos incluso hacer hasta a mano, con una regla. Entonces, creo que aquí se abre una posibilidad que, bueno, que no conocíamos. Yo no conocía este tipo de sensores antes de venir acá, pero apenas los empecé a estudiar y vi que se podían hacer hasta con baquelitas sencillas, normales. Empecé enseguida, esto se puede hacer muy fácilmente en el programa y se puede probar. Allá tenemos microcontroladores, tenemos, bueno, el Arduino y otros microcontroladores. Y esto se puede hacer muy fácilmente a muy bajo costo y
es una muy buena línea de investigación. Entonces le dejo ahí la pelotica al profe Ronald. No sé si el profe Robles nos está escuchando. Y bueno, ya ahorita que veamos las aplicaciones, vamos a mirar que estos sensores se utilizan en todo, en casi todo. Ya, entonces es muy fácil de hacer en baquelita. Entonces, aquí tenemos otros ejemplos. Miren este de acá arriba, baquelita. Solo se necesita baquelita para utilizar. Obviamente, si tenemos más recursos, tenemos un laboratorio de fabricación, de microfabricación, pues van a quedar mucho mejor y van a servir para más cosas, pero se pueden hacer a mano. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Esto es una baquelita o un sustrato flexible y bueno, y los sensores interdigitales vienen en varias formas. Aquí tenemos una forma circular. Bueno, entre sus desventajas podríamos mirar que estos sensores, como son muy baratos, básicamente se utilizan para detección, o sea, detectan la presencia del material de la muestra o no la detectan. Ya ellos normalmente o son muy limitados, por ejemplo, para medir la cantidad del material de interés. Entonces, eso como una desventaja. También tenemos poca penetración en la muestra, como pueden imaginarse ustedes, las capacitancias que pueden sacarse con un sensor de estos es muy pequeña, picofaradios o menos. Entonces, la cantidad de líneas penetrar la muestra es muy limitada. Entonces, pues tendríamos una baja precisión, baja exactitud, pero lo importante es una alta sensibilidad. O sea, cuando detectan la muestra, pues son muy sensibles a los cambios de la muestra. Hay un gran rango de trabajo, por supuesto. Muy bien, la matemática detrás de esto es muy complicada, por ahí les mostré un resumen de todas las ecuaciones que yo manejé aquí en el primer semestre. Y el dato interesante de estas ecuaciones es que la ciencia todavía o los científicos todavía no se han puesto de acuerdo en cuáles son las ecuaciones finales que describen el comportamiento de un circuito interdigital como estos. Entonces uno puede, cuando uno lee los papers que se refieren a esta temática, uno se da cuenta que un autor utiliza unas ecuaciones, otros autores utilizan otras ecuaciones. Son muy parecidas a lo que vemos ahí. No sé si hay algún matemático o físico en la audiencia. Entonces son integrales elípticas de primer orden y de segundo orden. Y entonces lo interesante y lo sorprendente de esto es que a veces uno cree que toda la matemática ya está escrita, toda la física ya está escrita, pero cuando uno empieza a indagar un poco, se da cuenta que no. Entonces, por ejemplo, o sea, no nos hemos puesto de acuerdo en cuáles son las ecuaciones exactas que rigen este tipo de circuitos. Y todas las ecuaciones que fueron dan resultados muy parecidos, pero no son iguales. ¿Ya? Entonces, hay campo para seguir investigando. Entonces, también se utiliza mucha simulación, sobre todo en MATLAB y en elementos finitos. Este tipo de sensores se simulan mucho con elementos finitos, un software llamado Cobosoft, que simula la física usando elementos finitos y dan este montón de imágenes que son muy bonitas. Entonces, yo no las entiendo mucho, pero estas imágenes se refieren al campo eléctrico. Por ejemplo, esta se refiere al campo eléctrico de estos sensores en la muestra. Ups, me perdí. Vamos por aquí. Ok. Ok, entonces eso es simulaciones. Bueno, usos de todo. Todo lo que se pueda detectar con capacitores, con sensores capacitivos, esto lo puede hacer. Son, por ejemplo, detección de toxinas en comida, medición de humedad en madera, evaluación de calidad de aceites, medición de gases también, detección de compuestos biológicos, también hay bastante aplicaciones en esto. Y
lo que he aprendido cuando hice una revisión bibliográfica de estos sensores es que eso es probando. O sea, si uno quiere probar o detectar algún material, bueno, y a uno se le ocurre usar un sensor de esto, bueno, lo tiene que probar y testear. Y si funciona bien, lo usas, y si no, pues usas otra cosa. Entonces, realmente sirven para detectar cualquier cosa. Vidrio, he leído que lo usan para detectar vidrio. Incluso al final vamos a mirar que lo usan hasta para detectar virus, ¿no? También para detectar contaminación en agua, como fue mi estudio en el segundo semestre, etc. Bueno, aquí tenemos otro sensor interdigital de oro también. Recuerden que usan oro es por su fuerte resistencia al óxido. Bueno, este fue un diseño que yo hice en el primer semestre, un diseño bastante sencillo. Aquí están las dimensiones: 10 milímetros del ancho acá, por casi 10 milímetros. La distancia el grueso de un dedo es de 0.25 milímetros. Esos son 250 micrómetros. Esto es bastante grande para un sensor de última tecnología, pero esto uno lo puede hacer en un diseño de circuitos, de placas, de circuitos integrados, de una placa de circuitos como en Eagle o cualquier otro software de estos, y uno los manda a construir, o las hace uno mismo, que en la universidad los estudiantes son expertos haciendo esto, y ya queda el sensor. Entonces, esta es una placa que hice en Eagle, y pues simplemente es mandarlo a fabricar y a probar. Si uno lo manda a fabricar en una empresa de estas, incluso uno puede decir que esto lo fabriquen en oro y no en cobre. Ya, entonces se puede mandar a fabricar, y el diseño es un diseño sencillo. Cualquier software de circuitos impresos lo puede hacer. Bueno, entonces pasamos inmediatamente a la detección de virus con sensores. En este caso, este fue un paper que me dio mi supervisor acá en la universidad. Me lo mostró a principios de este semestre, bueno, a finales del verano, que ya aquí ya estamos en otoño. Entonces resulta que este paper es del 2017, y en este paper muestran cómo usar un transistor, un MOSFET, un sensor interdigital. Lo que ustedes ven aquí en amarillo es un sensor interdigital. Aquí hay un dedo, aquí hay otro dedo. Apenas utilizan 2 dedos. Y una capa de grafeno. Entonces, en la capa de grafeno colocan unos antígenos de ébola. Entonces, este es un sensor para detectar ébola. Los antígenos son, lo que yo he entendido del paper, es que los antígenos, si hay un médico o un biólogo aquí en la audiencia, pues, bueno, que me mande un mensaje para si me equivoco. Son moléculas que pueden capturar o digamos que como un Lego, ¿ya? Entonces el antígeno y la molécula del virus son 2 piezas de Lego que se pueden conectar muy fácilmente, o se conectan. Entonces, cuando ellas se encuentran, que cuando están cerca, se conectan. Entonces el antígeno captura el virus. Entonces, la capa de grafeno sostiene estos antígenos, y cuando una muestra con el virus, en este caso el virus del ébola, llega a estos antígenos, los antígenos capturan el virus, no hay desplazamiento del virus, se queda ahí, y esta unión de antígeno con virus se puede medir
observando el cambio de corriente en el transistor. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, los que se acuerdan de un MOSFET, aquí podemos ver la compuerta, el sustrato de silicio, el óxido de silicio, y este es el canal del transistor. Entonces, bueno, también utilizamos esto amarillo, los círculos amarillos son partículas, son nanopartículas de oro, para que el antígeno pueda pegarse mejor a la capa de grafeno. Ya, entonces, midiendo la corriente, podemos verificar, detectar la presencia del virus del ébola en estos experimentos. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro unas gráficas del paper. En esta gráfica tenemos aquí en este punto inicial PBS, en el punto inicial PBS, tenemos que la corriente es alrededor de 46 nanoamperios. Y cuando los antígenos son puestos en el grafeno, esa corriente sube alrededor de 53 nanoamperios, y con un nanogramo por mililitro, pues, imagínense las unidades aquí, nanogramo por mililitro de ébola, ya el transistor empieza a cambiar su corriente, ya es de alrededor de menos de 50 microamperios. Entre más concentración de virus del ébola, aquí tenemos 7 nanogramos por mililitro, la corriente va bajando. 440 nanogramos por mililitro, ya la corriente es de 42 nanoamperios. Entonces, según estos investigadores, este principio o este sensor básico podría utilizarse para detectar el virus del ébola, ¿no? Acá tenemos la primera gráfica de izquierda a derecha, es ébola en PBS, no recuerdo ahora qué PBS, aquí es en serum. El serum es como un compuesto de la sangre, y aquí en la última gráfica a la derecha es en detección en plasma. Entonces ya es, bueno, casi sangre. Entonces el plasma es ya casi que sangre humana, pero no es sangre humana todavía. Estas pruebas son pruebas de laboratorio, no son pruebas clínicas, o sea, no se le extrajo el virus, el sangre a un paciente y se colocó en el sensor, sino que el ébola lo extrajeron de un laboratorio, lo diluyeron en serum, en PBS. Aquí hay 3 pruebas: ébola diluido en PBS, ébola diluido en serum y ébola diluido en plasma, y hicieron estas pruebas que los resultados vemos aquí. Entonces, lo interesante de estas pruebas es que en todas, a partir de un nanogramo por mililitro, se pudo percibir un cambio en la corriente. Entonces, la sensibilidad, de acuerdo a los autores del paper, ninguna prueba de ébola ha dado una sensibilidad tan pequeña. Un nanogramo por mililitro en las pruebas de laboratorio no las. Ahora vamos a ver una tabla donde las pruebas están lejos de eso, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, en esta prueba, la prueba, vemos que hicieron pruebas con soluciones de ébola en compuestos más complejos. Para imitar una prueba real, pero todavía no hicieron pruebas reales. Esta es una prueba de control, la figura A es una prueba de control
El avidin es una proteína inocua que no es ébola ni nada. Entonces, miren que aquí la corriente no cambia, es más o menos siempre la misma. Entonces, la gráfica A muestra una prueba de control para ver la efectividad del sensor, o sea, que el sensor no se equivoque cuando le echan otra cosa o cuando no hay el virus. Estas pruebas también son de control. Esta es otra proteína, SDV, y el MARB es otra proteína que es muy parecida al ébola, está en la misma familia del virus del ébola. Entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos que la corriente baja pero después sube, muy al contrario de lo que veíamos antes, que con el virus del ébola la corriente iba bajando entre más concentración del virus había. Aquí en la gráfica B vemos que la corriente no cambia mucho. Miren la concentración, 400 nanogramos, casi 450 nanogramos, y es la corriente en nanoamperios es muy parecida a un nanogramo. Entonces, digamos que la selectividad del sensor es alta. ¿Ok? Entonces, creo que ahora sí voy a responder la pregunta que a todos seguramente tienen en la mente. Ah, no, todavía no, en la siguiente. Entonces, aquí vemos una comparación de la efectividad del sensor. Este es el primer sensor, este es el sensor, un sensor con transistor MOSFET o FET. Fue probado en PBS, serum y plasma, a 1 nanogramo por mililitro, fue lo mínimo que pudieron detectar, y el tiempo en unos pocos segundos. Lo demás que está aquí, esos son pruebas de laboratorio, ya pruebas clínicas, lo que hacen realmente los científicos del laboratorio para detectar virus del ébola. Entonces, miremos aquí, observen las concentraciones que ellos tienen que tener para detectar virus de ébola. Estas concentraciones son comparables a estas no, porque esta tiene una unidad extraña de virus infeccioso, que bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Y el tiempo es de 15 a 25 minutos, 30 minutos, en cambio esta en unos pocos segundos ya nos está dando resultados. ¿Ya? Bueno, entonces como pueden ver, este es un paper que salió en Nature, que Nature es una de las journals más importantes de ciencia a nivel mundial, sino la más importante, la más prestigiosa. Ok, entonces, ahora sí, la pregunta que todos tenían en mente, ¿se puede detectar el COVID o SARS-CoV-2? Para ser exactos, el SARS-CoV-2 es el virus que produce COVID-19. ¿Se puede detectar con un sensor de estos? Pues hace poco, en abril de este año, hubo un paper, fue publicado un paper en esta organización, la Organización para Nanotecnología, y aparentemente sí, aunque bueno, yo lo vería con pinzas, pero bueno, parece que de pronto sí se puede. La idea es la misma. Tenemos un FET, un transistor MOSFET, tenemos una capa de grafeno, tenemos unos antígenos que están aquí en azulito, y tenemos el virus del COVID, del SARS-CoV-2, que captura el antígeno, sirve para capturar el virus. El grafeno sirve para sostener el antígeno del SARS-CoV-2. Y bueno, hicieron pruebas y según ellos, pues funciona. Habría que analizarlo con mayor detalle porque yo apenas ayer encontré este paper. Yo tenía la pregunta hace rato, pero no había tenido el tiempo para buscarla. Y bueno, con esta conferencia
la busqué porque yo sabía que me iban a preguntar esto y yo también tenía la duda y encontré este paper. Entonces va a ser ahora una tarea mía de estos días, analizarlo bien y mirar si puede tener futuro. Entonces, los autores miran que, por ejemplo, aquí hay una gráfica, en la gráfica B, es una gráfica de comparación. Sin SARS-CoV-2, no hubo corriente. Bueno, ellos hacen un delta, una relación de corrientes. Entonces, esa relación de corrientes es cero. Miren, la línea gris abajo está en cero. En cambio, cuando hay presencia de SARS-CoV-2, la corriente empieza a hacer unos picos y empieza a cambiar. Miren la concentración aquí, en las concentraciones aquí es un femtogramo por mililitro. 10 femtogramos por mililitro. O sea, eso es, o sea, pico es, femto es más pequeño, 10 a la menos 15 gramos por a la menos 12, perdón, gramos por mililitro. Entonces es una cosa muy, 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 muy pequeña. Y miren las corrientes. Bueno, la diferencia, la relación, el radio de corriente, 0.05, 0.1, esas cosas son muy, muy pequeñas. Acá igual, entonces miren que ya para 10 picogramos por mililitro ya empezamos a detectar SARS-CoV-2 de este lado. Estas, según los autores, ellos sí hicieron una prueba clínica, entre comillas. Le colocaron una muestra normal a un sensor de estos, a una muestra real de un paciente. Y bueno, ellos sabiendo que el paciente no tenía COVID, no tenía el virus SARS-CoV-2, ellos midieron que la relación de corrientes es cero. Y con otro paciente que sí tenía el virus, la relación de corriente es diferente. Entonces, aparentemente estos resultados muestran estos resultados muestran algo que puede detectar el virus del SARS-CoV-2 que produce el COVID, el coronavirus ahora. Bueno, aquí tenemos otra prueba, prueba normal 0, prueba del paciente 2, también detectó, hubo un cambio, una diferencia entre una muestra que no tiene el virus y otra muestra que sí tiene el virus. Entonces, parece que estos resultados son alentadores y esta técnica podría tener futuro. Bueno, entonces, muchas gracias. Una charla bastante corta, la quise hacer muy, muy sencilla y no entrar en detalles por la audiencia, porque bueno, no sabemos quién llega, de pronto no vino nadie. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, ahí está mi contacto por si quieren preguntarme otra cosa ya por aparte o enviar sus comentarios. Profe Einer, en el chat, aquí en el chat de Zoom están las preguntitas. Bueno, entonces no sé si mientras yo leo, me puedes hacer una pregunta de las que más te gustó de ahí para que mientras yo leo y escojo una. Ronald. Sí, aquí pregunta el profe Víctor. Buenas tardes, profe. ¿Qué toolbus de MATLAB usó para las simulaciones de los sensores interdigitales? Bueno, realmente yo simulé las ecuaciones, o sea, no llegué a simular, eh, lo de elementos finitos. Yo no sé si MATLAB tenga un toolbox de elementos finitos, pero la mayoría o todos, mejor dicho, todos los papers que yo leí sobre simulación de elementos finitos usaban un software que se llama COPSOFT o COLSOFT, algo así. Es un software de física que sirve para simular
como experimentos, procesos físicos. En MATLAB yo simulé las ecuaciones que ustedes vieron al principio. Yo simulé esas ecuaciones y bueno, realmente no se necesita un toolbox como tal. Sí me tocó buscar unas subrutinas que calcularan las integrales elípticas, porque MATLAB no tiene esta función todavía dentro de sus comandos. Entonces, MATLAB tiene una página que es como GitHub, una página de colaboración mutua y donde las personas publican sus funciones. Y en esta página, que es patrocinada por MATLAB, está en el dominio, dentro del dominio de MATLAB.com, yo encontré estas subrutinas para calcular integrales elípticas. Y bueno, eso fue como lo más avanzado que utilicé para... De resto fueron gráficas, unas gráficas en 3D y eso, pero eso el MATLAB normal creo que lo tiene. Listo, profe Einer. Por aquí pregunta nuestro egresado, a quien también saludamos, el ingeniero Jorge Armando San Juan. Pregunta, ¿ha utilizado el software ANSYS para la simulación? No, aquí lo que yo he usado para simulación es, bueno, MATLAB. Y para la fabricación he utilizado el Eagle. Y bueno, no mostré otro, en la línea del segundo semestre de sensores para detección de metales pesados en agua, yo utilicé un software que se llama K-Layout, que es un software que se utiliza para hacer plantillas para fabricación microelectrónica bueno, para fabricación de micro y nano herramientas. Entonces, yo utilicé este K-Layout y bueno, en una siguiente presentación donde nos concentremos en los sensores para detección de metales pesados en agua, pues hablaré de este software y de este diseño en estas plantillas. Listo, muchas gracias, profe Einer. También nos pregunta nuestro egresado, el ingeniero Jorge San Juan Angarita. Eagle nos comenta, Eagle permite exportar la lista de materiales y descripción de los componentes electrónicos con los cuales se va a hacer la PCB. Sí, correcto. Aunque, bueno, yo tuve aquí problemitas porque si ustedes ven el circuito, no tiene elementos, o sea, es solamente los caminos. Entonces me tocó hoy hacer, digamos que engañar, entre comillas, a Eagle para que sin componentes me dejara rutear los caminos o los caminos de cobro de conductor que se necesitan para este sensor. Listo, muchas gracias. Pregunta nuestro egresado también, gracias a los egresados que se encuentran conectados, el ingeniero y hoy profesor Daniel Guinar Ramírez dice, profe Einer, ¿cuál cree usted que sería la posición de la Organización Mundial de la Salud frente a la implementación de estos sensores como mecanismo para la detención del COVID-19? Bueno, eso está lejos, porque como ven apenas el paper salió este año y bueno, seguramente hay que como lo dije cuando estaba hablando, hay que cogerlo con pinzas porque en esta rapidez de esta pandemia muchos artículos científicos se han echado para atrás démosle el beneficio de la duda a los investigadores que no lo hicieron de mala fe, sino por hacer las cosas corriendo, pues se cometieron algunos errores. Entonces, este experimento, esto hay que repetirlo, hay que replicarlo. Después,
viene un estudio vendría un estudio de factibilidad económica si vale la pena producir estos sensores, y seguramente cuando ocurra eso ya habremos olvidado esta pandemia dentro de muchos años, pero la experiencia en la investigación o esta experiencia nos puede ayudar a hacer otros sensores para otros virus que puedan llegar en el futuro. Entonces yo me imagino que en un futuro uno podría comprar pruebas de COVID o pruebas de coronavirus, de diferentes tipos de coronavirus en la farmacia, así como uno compra pruebas de embarazo, que cualquiera va a una farmacia y compra una prueba de embarazo. Y bueno, la ventaja de estos sensores es que como es un solo transistor, yo puedo tener múltiples transistores con múltiples antígenos para que me puedan detectar. O sea, puedo tener una red de microsensores o nanosensores y que cada sensor de esos me pueda detectar un virus diferente. Y en un solo sensor podría detectar muchas cosas. Entonces, pero siempre me he imaginado también que estas serían, perdón, que estas serían pruebas preliminares. Igual ocurre con las pruebas de embarazo. Entonces, o sea, para pedir una licencia de maternidad, tú no puedes ir con las mujeres o sus parejas, no pueden ir con la prueba, mira, mi esposa, mi pareja está, o yo estoy embarazado o embarazada, y la prueba ahí no. Esa es una prueba preliminar, tú la haces, si te da positivo, pues tienes que ir a una prueba clínica, y si te da negativa, pues puedes tener puedes decir que no, que es muy poco probable, porque bueno, las pruebas pueden también fallar. Entonces puedes decir, bueno, es poco probable, cuando la prueba es negativa, es poco probable que tenga el embarazo o en este caso, pues el virus. Entonces está lejos, pero sería una prueba preliminar, nada más. Es simplemente como para descartar a quién le hacemos las pruebas clínicas, que es algo crítico que ha ocurrido en esta pandemia. ¿A quién testeamos clínicamente? Eso es costoso. Entonces, con una prueba de estas, en un futuro, podemos descartar y solo testear a los que le den positivo una prueba muy barata. Ok, muchas gracias, profe Einer. Pregunta al profe Víctor José Oliveros. ¿Se han usado este tipo de sensores para algún tipo de detección en seres humanos? Bueno, no, los sensores interdigitales que yo en la revisión bibliográfica que he hecho, para con seres humanos, no. Los sistemas biológicos que he leído es por ejemplo, para comida. Se han usado para detección de toxinas en comida, o sea, comida podrida. La comida podrida ya tiene unas toxinas que pueden detectarse con este tipo de sensores interdigitales, no con los de transistores. Lo he leído también para detectar compuestos orgánicos diluidos en agua, por ejemplo, para detectar lana de oveja y cosas así, pero directamente sobre humanos no creo que sea muy bueno, no porque represente algún peligro o algo así, sino que el cuerpo humano es tan complejo y estos sensores son tan sencillos que ellos están diseñados como para detectar una sola cosita, y la muestra que tú vas a poner ahí tiene que ser una muestra muy limitada. O sea, voy a poner solamente, por ejemplo, madera, o voy a poner solamente, por ejemplo, para aceites también, para medir la calidad de aceites de oliva también lo han usado. Entonces, solamente si pones aceite de oliva, la lectura que te da el sensor es una lectura que tú puedes, que tiene algún sentido. O sea, ok, este aceite de oliva tiene estas características. Pero si pones otra cosa muy diferente a aceite de oliva, la lectura que tú hagas del sensor
no va a tener ningún sentido, no te va a decir nada. Y como el cuerpo humano es tan complejo y cambia día a día, tú hoy tienes una composición química, mañana tienes otra composición química, etcétera. Entonces, este tipo de sensores, por ser tan sencillos y básicos, creo que no funcionaría bien censar sistemas complejos y muy variables. Muchas gracias, profe Einer. Pregunta Kevin Maestro. Primero nos cuenta, dice, por los resultados se aprecia que se requiere una medición de corriente de base para saber cuál es el cambio cuando se cuenta con el virus. De ahí entra y formula la pregunta. ¿Es la misma corriente medible en todos los pacientes o se requiere tener esa muestra cuando el paciente estaba sano? Ok, bueno, estos experimentos que han hecho, que les mostré hoy, muestra la mayoría a excepción de la última gráfica que les mostré, a excepción de esta gráfica, muestran pruebas muy controladas de laboratorio, o sea, el virus diluido en una solución. Ya, entonces, esta es la única prueba que fue hecha con muestras reales de pacientes. Y aquí vemos que cuando hay una muestra normal, la relación de estas corrientes es cero. O sea que no dar el sensor a la persona. Hay que calibrar el sensor al virus, porque todos los virus, bueno, entre comillas, todos los virus serían iguales. Ahí la pregunta sería, las diferentes mutaciones de virus se pueden detectar con estos sensores. Es una buena pregunta y sería una pregunta para otro paper, ¿ya? Eso va a depender mucho del antígeno. Entonces, si el antígeno que captura los virus, si dependiendo de las mutaciones del sensor, los antígenos, qué virus pueden capturar, ¿ya? Todo eso se puede remediar como colocando varios antígenos de varias mutaciones, o si un solo antígeno los puede capturar a todos, pues bueno, muy bueno. Pero bueno, ya ese detalle de esa biología no lo sé. Yo aquí estoy hablando, filosofando de las preguntas que me hacen y no sé a ciencia cierta si lo que yo estoy diciendo es correcto. Entonces, no sé si hay un médico o un biólogo en la sala que de pronto me refute o me diga algo, pues se lo agradecería. Ok, muchas gracias, profe. Aquí nos pregunta nuestro estudiante Iván Zagarra. Dice, ¿cuál es la vida útil de estos sensores y cómo disminuye la sensibilidad en función del tiempo de respuesta y del tiempo de vida útil? Bien, muy buena pregunta. Bueno, depende del uso ya y de la fabricación. Bueno, como comentábamos al principio, se usa oro porque el oro es muy resistente al óxido, ¿no? El sensor dura más si, por ejemplo, se recubre con algún material, ¿ya? Entonces, como vemos en los circuitos impresos, los conductores, los caminos de cobre vienen cubiertos con un plástico y un circuito impreso puede durar muchísimo tiempo en esa forma. Entonces, si el sensor interdigital le podemos hacer recubrirlo, seguramente durará muchísimo, lo mismo que dura un circuito impreso. ¿Y cuánto no dura un circuito impreso? Muchísimo tiempo. El problema es que si nosotros aplicamos alguna capa de lo que sea entre los dedos del sensor y la muestra, esto nos va a cambiar las características del sensor y de pronto incluso podemos disminuir tanto como las capacitancias aquí son muy pequeñas. Colocar una capa protectora al sensor es
hacer que el sensor sea inútil. Entonces, en la mayoría de los casos, esto no se puede. Entonces, dependiendo de para qué lo vayas a usar, entonces, por ejemplo, si el ejemplo que le puse de censar humedad en madera, entonces la humedad siempre tiene su costo en oro. Si se utiliza un sensor de oro, bueno, uno esperaría que el sensor durara mucho tiempo si es de oro, ¿no? Los caminos. En otra situación, eh, por ejemplo, en de aceites, entonces si el aceite mm, no, no contribuye a la oxidación, entonces el sensor puede durar más. Pero claro que al no tener esta capa, los sensores van a durar dependiendo de la aplicación. ¿Ya? Entonces, en un ambiente muy hostil, de mucha humedad, mucha temperatura, el sensor seguramente va a demorar menos. Profe, Andrés Sebastián Castillo Mundo dice, muy buenas tardes. ¿Podría desarrollarse un sistema de sensores múltiples? Claro, estos sensores son tan pequeños, el tamaño de por ejemplo, los últimos que mostré, el tamaño de un transistor. Un transistor está en el orden el canal de un transistor está ya en el orden de los 10 nanómetros o un poco menos. Entonces se podrían hacer sensores con una red de sensores de esto, o sea, utilizar 10.000 transistores en una área, eso es muy, muy pequeñito y se podría hacer muy, digamos, entre comillas, muy fácilmente, porque la experiencia que tiene la industria haciendo transistores es muchísima. Estamos haciendo transistores hace desde el 70, poquito antes del 69, por ahí, o menos, estamos haciendo transistores en circuitos integrados y, y los podemos hacer muy pequeños hoy día. Entonces es muy fácil en fabricación, o sea, en el sentido de fabricarlos, es muy fácil hacer una red de sensores en un chip. Es lo que se llama lab on chip, o sea, tener un laboratorio en un solo chip y medir muchísimas cosas en un solo chip. El problema es la capa de grafeno y los antígenos. Ese sería, digamos, que cómo ponemos eso sobre el transistor ya es otra cosa. Pero seguramente sí, y la idea de toda esta tecnología es eso, hacer los sensores más pequeños para hacer una matriz de sensores en áreas muy pequeñas y que salga muy económico. Ok. Pregunta Víctor Parodi. A lo largo de la presentación vimos distintos diseños de sensores. Ahora entra a formular la pregunta. ¿Las aplicaciones en las que pueden ser usados están determinadas por cada tipo de diseño? Bueno, realmente no. En las referencias que yo leí, no hacían mucho énfasis en la forma del sensor. La forma del sensor tal vez vaya en, en sintonía con la muestra. Entonces, por ejemplo, si vas a hacer si vas a censar una gota, entonces uno pensaría que la gota, cuando la coloques en el sensor, va a tomar una forma circular. Entonces, uno podría pensar, bueno, vamos a hacer un sensor circular de la misma área de una gota promedio de la muestra. Eh, si vas a censar algo cuadrado, donde tú sabes de pronto que las líneas de campo es mejor que las líneas de campo entren a la muestra de forma horizontal, vertical. Entonces haces tu sensor rectangular y que coloques la muestra de manera que las líneas de campo vayan con tu muestra. Entonces, digamos que más bien la forma del sensor depende de la muestra
y lo que hace efectivo tu sensor o no es la calibración previa que hagas. Entonces siempre estos sensores hay que hacer pruebas previas con muestras que ya tú sabes que tienen tal problema, o muestras que no, pruebas de control que no tienen lo que tú quieres medir, y pues hace un estudio estadístico. Entonces puedes decir, bueno, este sensor me sirve para medir esto, estadísticamente me da este resultado y lo puedo usar. Entonces es algo como más práctico el trabajo que más de teórico que de fórmula. Bueno, yo sé que este sensor me va a utilizar porque esta fórmula es así. No, es un trabajo más de práctica. Excelente. Nos pregunta el profe Jesús David González. Dice, ¿utilizan propiedades de diferencia entre cargas del virus y el grafeno? Bueno, ya el profe Jesús ya me puso entre las cuerdas. Pues como este paper apenas lo tengo hace poco, y el del COVID y el del SARS-CoV-2 apenas desde ayer. Entonces yo todavía no he entrado mucho en detalles, sobre todo por el tema también, que es un tema biológico, químico. Yo no me relacionaba con la química desde mi secundaria, y con la biología creo que también desde la secundaria. Entonces, cuando leo los papers que hablan de química y hablan de estas cosas de biológica, tengo que referirme a mis conocimientos de biología y de química de secundaria. Entonces, se podrá imaginar que son bastante limitados, y realmente, pues no lo sé, no le tengo respuesta a su pregunta, pero habría que averiguarlo, habría que leer sobre la forma del antígeno, qué antígenos sirven para qué virus. Lo que he aprendido de la relación antígeno-virus es que cada virus tiene un antígeno, y entonces si yo quiero capturar tal virus o tal, entonces uso este antígeno. Eso como que ya está predeterminado, ya los biólogos ya lo tienen bien estudiado esa parte. Ok. Profe Einer, nos escribe nuestro egresado Jorge Armando San Juan Garita. Profe, ¿cómo ve el futuro del diseño de tarjetas electrónicas en Colombia y Latinoamérica? Bueno, no, pues un tema que no domino, pero yo lo veo grave porque China hace todo. Tú puedes mandar a hacer una tarjeta en China y te la llevan en 5 días a tu casa y te cobran. Eso me pasó cuando estuve averiguando cómo hacer el sensor que les mostré ahorita. Mi diseño, pues en China lo hacen por $5, $10, algo así, te dan 20 tarjetas. ¿Ya? Entonces realmente China domina casi todo de manufactura. Entonces más bien pues ya China es inalcanzable, creo yo. Así que mejor nos ponemos a hacer diseño y lo mandamos a hacer a China y nos lo regresan hecho, y vendemos nuestro diseño. Pero yo creo que el futuro de electrónica en Colombia y en los países de Latinoamérica debe estar en el diseño, igual que como en el software, ya, el diseño de cosas en el diseño, básicamente. Entonces, dejémosle la manufactura china y dediquémonos a diseñar. Listo. Bueno, antes de hacer el cierre, vamos a dar el paso a Stephanie de Vice Extensión, quien va a hacer una actividad muy lúdica de retroalimentación. Adelante, Stephanie. Gracias, profe. Muy buenas noches a todos los presentes. Profe Einer, muchas gracias por este tema tan interesante. En el rato de hoy, viendo la alta participación que hubo de parte de nuestros asistentes vía Facebook y vía Zoom, queremos recibir de parte de ustedes, estudiantes, graduados, docentes e invitados externos, una retroalimentación sobre la actividad hoy realizada. En ese orden de ideas, me permito pues compartir pantalla para trabajar en el histograma de felicidad. Me gustaría que me confirmaran los presentes y por favor están apreciando la pantalla. ¿Qué es la idea de esta actividad que toma muy pocos minutos? Es conocer de parte de ustedes la retroalimentación con base en lo hoy socializado
simplemente hay que ingresar a la página www.menti.com y utilizando el código 3763749, diligenciar en la siguiente encuesta de 5 opciones, que como podemos ver los emoticones esta noche nos representan, y allí podremos comentar y retroalimentar cómo nos fue en esta actividad del profe Einer. Muchísimas gracias. Invitamos a los 66, 65 participantes vía Facebook que nos colaboren con esta encuesta, con esta retroalimentación, y a las personas aquí presentes en sala también. 65, wow, la rompimos. Sí, señor, profe, y súper activa y súper activo todos los comentarios, las preguntas. Sí, señor. Bueno, aquí ya nos están comentando nuestros participantes, ya tenemos alrededor de 5 respuestas, muchas gracias. Es importante para nosotros conocer su punto de vista. Ya vamos alrededor de 7 respuestas. Toma muy poquito tiempo esta retroalimentación, pero es muy valiosa para nosotros. Por favor, no se desconecten. Faltan 2 preguntitas más, una relacionada a la parte cualitativa de en qué podemos mejorar, qué opinan de esta actividad, y la otra, pues la toma de asistencia en aras de futuras certificaciones de las actividades. Bueno, profe Einer, yo al equipo contestando, mire, todo pura carita, la más feliz, la más top, quedaron muy satisfechos con el tema, extenderle a usted el agradecimiento y las felicitaciones por ello, profe Ronald por la gestión, ya llevamos cerca de 20 respuestas, demos un minutico más, a ver si llegamos por lo menos al 50% de los asistentes de vía Facebook, ya casi llegamos a los 30. $27, $28, bueno, y no bajamos del top 5, opción 5, todos caritas contentas, profe. Muy bien. Quedaron muy satisfechos nuestros invitados con este tema. Profe Ronald, hay que replicar. Total. Bueno, ya tenemos cerca de 30 comentarios, 31, muchas gracias. Viendo que tenemos más del 50% de la muestra en Facebook, podemos continuar. Por favor, no se desconecten. Vamos con una segunda pregunta. Actualicen en la misma página con el mismo código, no tienen que volverlo a ingresar necesariamente. Nos regalan, por favor, comentarios finales de esta actividad y en qué podemos mejorar. Es importante para nosotros sus retroalimentaciones para futuros eventos en alianza con el programa de Ingeniería Electrónica. Pueden refrescar la página. Ok, ya están llegando comentarios. Muy bien, todo está interesante. Gracias, esa es la idea, que sean temas de interés de ustedes. Vamos a ver si nuestros participantes continúan el mismo código, la misma página, www.menti.com, código 3763749. Wow, profe Einer, nos piden más tiempo para la reunión. Sí, qué bueno. Entonces, bueno, empecemos a considerar, profe Ronald, la extensión de las jornadas Cuscus. Cusco, excelente, hacer más conferencias con temas así interesantes, excelente diapositiva, interesante tema, espero más charlas como esta, muy interesante, excelente, ojalá y se sigan haciendo este tipo de actividades, cuenten con eso, es la idea, trabajar articuladamente con nuestros programas. Excelente presentación, interesante, esperamos más, queremos más tiempo, excelente tema enfocado en la actualidad, mucho ánimo para el doctorando Einer Gómez, alianzas académicas con la Universidad de Purdue y con Ingeniería Electrónica Unimagdalena. Así es, todas estas ideas nos sirven para todas las unidades. Sigamos mirando qué más comentarios van llegando. Que sigan haciendo más eventos como este, 10 de 10. Muchas gracias, es la intención. Excelente, profesor, muy bien, lo felicito. Más publicidad sobre el evento, ok, lo tendremos en cuenta. Muy interesante la conferencia, el programa se debe hacer más seguido, claro que sí. Profe Ronald, aquí nos comentan al respecto. Excelente iniciativa por parte del programa, espero más actividades así será. El programa será pionero y bandera en actividades de extensión de esta índole, claro que sí, excelente temática, excelente ponente, mucha felicidad a los ingenieros Einer y Ronald. Bueno, muy contento el público en general, ya llevamos más de 25 retroalimentaciones.
excelente espacio de diálogo académico muy pertinente a la temática. Gracias al profe Einer por compartir este trabajo y gracias al programa que viene dando pasos agigantados en pro al crecimiento del mismo. Bueno, muchas gracias a ustedes por sus retroalimentaciones. Una última slide tiene que ver con el registro de asistencia. En este momento, pues agradecemos actualizar la página y nuevamente seguir completando estos campos. Voy a dejar de compartir debido a que van a haber datos sensibles de números de identificación. Entonces, pero igual la página va a seguir habilitada para que ustedes, por favor, vayan diligenciando. Es la idea que tanto quienes estamos vía Zoom como vía Facebook podamos participar. Bueno, profe Ronald. Listo, no, muchas gracias a la Vicerrectoría de Extensión, en cabeza del ingeniero John Taborda, con quien hemos estado conversando sobre diferentes iniciativas. Gracias a Stephanie y a todo el equipo de la Vicerrectoría. Agradecer de manera muy, pero muy especial a nuestro profe, a nuestro querido profe Einer Castro, quien por compartirnos un poco de estas experiencias con un tema tan de actualidad para el mundo entero como es la detección de virus por medio de sensores. De verdad, profe Einer, que como se lo comenté cuando lo contacté para esta iniciativa, la idea era refrescarnos un poco de su imagen. Teníamos ya más de casi un año de no vernos, de no estar compartiendo, y gracias porque de verdad, profe, que fue súper interesante, muy pertinente. Nos alegra mucho haberlo visto físicamente, saber que está bien en medio de esta emergencia sanitaria. Gracias porque sabemos que está creciendo y ese crecimiento suyo también es el crecimiento de la Universidad del Magdalena y del programa de Ingeniería Electrónica. Que los felicito porque también está usted siendo pionero en esta iniciativa que hemos denominado que Unimagdalena sepa lo que en Unimagdalena se hace, y estamos haciendo la apertura con un profe que está haciendo su instancia doctoral en una universidad que está muy bien rankeada como es la Universidad de Purdue. Entonces, profe Einer, de verdad, muy, pero muy agradecido en nombre de la Universidad del Magdalena, en nombre del programa de Ingeniería Electrónica, en nombre de la Facultad de Ingeniería. Gracias. Logramos tener, profe Einer, 91 personas conectadas, juiciositas, atendiendo todas sus explicaciones, la cual fue interesante, de verdad, muy ilustrativa, muy dinámica, muy didáctica. Gracias a estas 91 personas que se conectaron y que sacaron el tiempo para compartir con nosotros durante la tarde del día de hoy. Esperamos, profe, seguir contando con usted en próximos eventos, en próximas conferencias, y gracias a todos los presentes. Muy amable y feliz resto de día para todos. Bueno, muchas gracias, Ronald, y bueno, abierto a cualquier otra invitación. Muchas gracias a todos por sus preguntas y por asistir, por escucharme, y bueno, por esos comentarios tan buenos también. Listo, profe. Feliz tarde. Muchas gracias a todos. Pues,